Buenas tardes a todos. En este día quería presentarles la entrevista que había prometido con el doctor Jorge Maciel. El doctor Jorge Maciel es médico tocoginecólogo, especialista en ginecología y obstetricia. Él se recibió en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina, en el año 2006, y es especialista en el Instituto realizó su especialidad en el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes en la provincia de Tucumán en el año 2010. El doctor Jorge Maciel también es conocido al nivel popular como el Heisenberg Provida por su semejanza con Walter White. Heisenberg, el personaje de Breaking Bad, se hace tan conocido a nivel mundial. Hola Jorge, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien, muy bien. Desde ya, un honor poder tener esta entrevista con vos. Me Muy siento bien. muy honrado. Igualmente, para mí también es un honor. Como anécdota, recuerdo que fui a la provincia de Neuquén en junio de este año y cuando estoy por comenzar la conferencia, bueno, fue una conferencia hermosa, como recordarás, ahí estuvo Belo Lombardi, Vicky Pita, Sí. el salón colmado de gente. En un momento pasó algo que a mí me emocionó mucho cuando entra el doctor Rodríguez Lastra, que todo el mundo lo ovacionó, todos se pararon. Realmente fue un momento de mucha alegría para mí. Y mientras estaba yo mirando el público, vi a un hombre ahí sentado y dije, ese hombre que está ahí en la cuarta fila, si él supiese que es igualito a un médico que es reconocido por Twitter y por todos lados. Y resulta que, bueno, termina la conferencia y me acuerdo que vos te estás acercando a firmar a que te firme el libro, y una señora dice, déjenle el lugar al doctor el doctor Maciel. Y yo me di vuelta y le digo a la señora, ¿y quién es el doctor Maciel? Y me apunta a vos, y yo todo el tiempo pensando, cuando este hombre venga a acercarse, le voy a decir que es igualito a un doctor que es muy conocido en Twitter, el Heisenberg Provida. Así que, Acá tengo, perdona, voy a traer tu libro, justo acá lo tengo. Acá lo tengo muy bien. Me a tu falta. libro. Ya voy por la mitad. Bastante interesante, así que bueno, estoy con bastante material de lectura, me estoy dividiendo entre tu libro, textos que tengo de la facultad de la carrera de filosofía, temas que por ahí trato para los videos, que bueno, hay que leer las publicaciones, los trabajos de investigación, y otra cosa que estoy escribiendo para un proyecto un poquito más grande que esperemos se pueda concretar. Así que bueno, me divido un poco los tiempos. No, muy bien. Especialmente, bueno, ahí estamos ante una coyuntura, yo creo, cultural a nivel mundial, donde es importantísimo el formarse bien, el mantenerse al tanto, y esa es la razón por la cual, yo le voy a decir, bueno, al público que ahora está escuchando, por la cual yo te quería entrevistar y que hablemos de estos temas, porque no es común, lamentablemente, encontrar a un profesional que, por así decir, se salga de su especialidad y vaya a explorar otros campos para enriquecerse y formarse personalmente. Muchas veces, yo creo, lamentablemente, por culpa, esto es un resabio también del iluminismo enciclopedista del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, que dio la idea de que, bueno, por un lado las ciencias se fueron especializando tanto que hemos terminado muchas veces con especialistas que conocen muy bien su tema, pero de ahí no salen. ¿Sí? Exactamente. Y la formación humana, el conocimiento, especialmente el conocimiento científico, es mucho, pero mucho más amplio, y es un conocimiento que en definitiva yo siempre lo planteo de esta manera, es un conocimiento que debe partir desde la filosofía. Una frase épica, por así decir, de Einstein, el gran físico alemán, era esta. Él decía, uno como astrónomo, como físico, uno se la pasa mirando el árbol, pero no debe
de olvidarse de la filosofía, porque es la filosofía la que nos permite mirar el bosque. Entonces, las dos están relacionadas, y por eso yo en esta entrevista quería hablar también acerca de esa relación entre medicina y filosofía, porque en definitiva todo médico inevitablemente tiene una filosofía de fondo en su vida diaria, en su práctica, en sus estudios y demás. Y por otro lado, la medicina tiene un propósito muy particular, pero ese propósito no le ha sido asignado por la medicina, porque ninguna ciencia es juez de sí misma, como decía Aristóteles, sino que hay una ciencia que está por encima de todo, que es la que determina los parámetros de la ciencia, y eso es la filosofía. Exactamente. Y para poner, por ejemplo, algunos ejemplos concretos para que los que están escuchando entiendan, cuando uno hace medicina, uno tiene que tener bien en claro la diferencia entre lo normal y lo anormal. Ahora, ¿quién es el que determina eso? Y aquí es donde viene la relación entre las ciencias. ¿Quién determina el valor de la vida, por ejemplo? ¿Quién determina la dignidad humana? Porque un médico generalmente se rompe el lomo, como decimos en Argentina, en los hospitales públicos, tratando de salvar vidas, de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque hay una dignidad intrínseca en ese ser humano, pero esa dignidad, esa visión del ser humano no lo da la medicina, sino que lo da algo superior, que es lo que decimos la filosofía. Por eso todo médico, le guste o no le guste, opera con presupuestos filosóficos, con una ética, con una moral determinada. Y la medicina, por ejemplo, me puede decir cuál es el propósito biológico de algo, cómo funcionan los sistemas del cuerpo, cómo operan ciertas cuestiones químicas dentro del funcionamiento de esos organismos, pero no me puede decir cómo deben comportarse los seres humanos. Esas son, obviamente, preguntas filosóficas. Y la medicina no responde preguntas filosóficas, pero sin embargo, como decía, todo médico, quiera o no quiera, tiene una visión filosófica de la realidad y del ser humano. Por eso, esta es mi pregunta para el doctor Jorge Marciel. ¿Por qué te gusta estudiar la filosofía? ¿En qué te ha servido para tu formación personal? Bueno, para empezar, la filosofía, si uno lo toma etimológicamente, es amor por el saber, por el conocimiento. Entonces, básicamente cualquier persona que tenga valoración del saber por el saber mismo, sin importar la cuestión pragmática de su utilidad inmediata, sino lo que ese saber significa, lo que ese saber a uno le genera espiritualmente, se siente atraído por la filosofía, porque la filosofía plantea cuestiones que para muchos pueden no existir porque son abstractas, no son cuestiones que uno pueda verlas, tocarlas, olerlas, que son las cuestiones que trata la metafísica, cuestiones vinculadas como puede ser el amor, la trascendencia de la vida, la concepción de Dios, del alma, la verdad, el funcionamiento de la razón, la moral, y hacen a la vida humana. El ser humano no es solo cuerpo, no son solo células con reacciones químicas denominadas metabolismo. El ser humano obviamente tiene necesidades materiales como alimentarse, reproducirse, descansar. Obviamente tenemos cuestiones instintivas propias de nuestra parte animal, pero también está lo espiritual, y esto no lo digo desde un marco religioso, yo soy agnóstico y eso lo sabe todo el mundo, sino desde el punto de vista todo lo intelectual que sucede dentro de uno, que te lleva a indagar sobre muchas cosas, qué sentido tiene nuestra existencia, para qué estamos en este mundo, de pronto, para qué sirve la profesión que yo estoy ejerciendo, haber elegido bien mi profesión, qué sentido tiene levantarse a las 4 de la mañana, subir corriendo al auto y llegar a la clínica para poder atender un parto o una urgencia, que es la vida del médico especialista en ginecología obstetricia. Al menos el que atiende embarazos vive de guardia permanente porque en cualquier momento lo pueden llamar por una paciente. Entonces, todo ese tipo de planteo te hace indagar cosas que no la vas a encontrar en un libro de medicina.
no van a estar la respuesta, o al menos la forma de razonar sobre estos temas no la vas a encontrar en un libro de anatomía, fisiología. Y eso llevó a que me interesara la filosofía, buscar ese otro conocimiento que excede al conocimiento técnico. Básicos, donde te daban un pantallazo de los filósofos más importantes, un libro muy bueno, La filosofía, una invitación a pensar, de un filósofo argentino llamado Jaime Barilco, que ya falleció. Yo tuve el honor de conocerlo en persona en una conferencia que dio en Tucumán. Me interesó mucho la filosofía de Kant, por un lado porque fue uno de los pocos filósofos que tuvo una vida intachable, sin ningún tipo de exceso, sin problemas legales, sin generarle ningún tipo de daño a nadie. Inclusive cuando él realizaba crítica a los trabajos de otros filósofos, lo hacía de una manera extremadamente respetuosa, reconociendo el valor de esos filósofos. Y bueno, leí varias de sus obras, leí sus 3 críticas: crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, crítica al juicio, hacia la paz perpetua, metafísica de las costumbres, libros introductorios a Kant como La filosofía crítica de Kant de Gilles Deleuze, un filósofo francés, y me interesó mucho la concepción que él tenía de la moral, cómo actúa como una guía para aquel hombre que es verdaderamente libre, aquel hombre que es independiente de todo lo que son las inclinaciones materiales. Obviamente uno no se puede casar con ningún filósofo, tiene que tomar lo bueno, sacar lo malo. Todo filósofo está expuesto a crítica, nadie tiene la verdad absoluta, pero me interesé por él en la filosofía, y sentí que inclusive leyendo obras filosóficas no las iba a poder comprender en su magnitud como las comprende un licenciado en filosofía. Entendí que el pensamiento filosófico toma un trabajo, y que para eso hay que educarse, hay que formarse, como yo tuve que educarme para poder entender el funcionamiento del cuerpo, saber cómo realizar un interrogatorio, un examen físico, cómo interpretar exámenes complementarios como un laboratorio o una ecografía. Tuve que hacer una serie de materias introductorias, y me di cuenta que para poder tener una buena formación filosófica tengo que aprender de los filósofos, y eso implicaba estudiar la licenciatura. Primero la intenté en la Universidad Nacional del Comahue, pero los tiempos no me permitieron, quedé libre en las materias, y actualmente me inscribí para hacer la distancia. Por suerte aprobé el módulo de ingreso, y el año que viene probaré, trataré de hacer la carrera, de última haré lo que pueda. Si puedo completar todo el primer año y pasar a segundo, fantástico. Si me tengo que demorar más tiempo, me demoraré, y si no, haré lo que pueda y seguiré aprendiendo filosofía por mi cuenta. Pero bueno, la función de la filosofía, como bien dijiste vos, Pablo, cada ciencia tiene una visión parcial de la realidad, muy en detalle, muy en profundidad, pero parcial al fin, mientras que la filosofía tiene una visión de toda la realidad sin ahondar en detalle, y aporte esa visión integradora a todas las demás ciencias, porque uno no puede interpretar todo desde una parte. Desde el mismo punto de vista, yo no puedo interpretar a una paciente solo con la ginecología y la obstetricia. Necesito tener una visión integral de su cuerpo, una visión integral de su mente, conocer un poco de sus circunstancias de vida, sus aspectos sociales, económicos y culturales. Y esa visión integradora te da la filosofía, y por otro lado te enriquece mucho en lo espiritual, en lo humano. Te haces planteos que no te haces en la filosofía, y tenés una visión de la vida distinta que no la tendrías sin la filosofía. No es que te haga más inteligente, pero esa indagación, ese cuestionamiento, ese desarrollo de un pensamiento crítico es muy ayudado por la filosofía. Claro, y yo creo que una persona, el hecho de profundizar en la filosofía, como bien decías, no te va a hacer más inteligente, pero sí te va a potenciar tu capacidad y tu inteligencia a un nivel, claro, a un nivel que capaz que nunca realmente te imaginabas. Y lo que decía recién también de que la filosofía da esa visión amplia,
muchas veces la gente cuando se imagina un filósofo, se imagina a alguien encerrado en una torre de cristal que vive en su mundo, que obviamente ese tipo de filósofos existen, lamentablemente, pero el filósofo verdadero es un filósofo que se cuestiona las grandes preguntas que afectan el aquí y ahora del ser humano en este mundo, en este contexto en el cual vivimos, en este contexto económico, político, social, y que da una respuesta que sirve de guía, como decías bien, con respecto a Kant, por ejemplo, del hecho de que la filosofía te ofrece una guía, una herramienta de discernimiento, podríamos así decirlo, para enfrentarse al día a día, y especialmente yo creo que la respuesta tal vez más importante que responde la pregunta más importante que responde la filosofía es la cuestión del ser. Uno dice, bueno, el ser, ¿qué es el ser? En realidad el ser hay que entenderlo como la realidad de uno mismo. ¿Por qué el ser y no la nada misma? Que eran las preguntas que hacían Leibniz y Heidegger. Claro, y esta es una pregunta que proviene allá de la Grecia antigua, la Grecia clásica, que se preguntaban por qué el ser y no el ser, por qué es que existimos, cuál es el propósito de nuestra vida diaria. Me levanto hoy a la mañana, como decía recién, a las 4 de la mañana. Vivimos en un mundo que está plagado lamentablemente de desesperación, de depresión, de tristeza, y todo eso yo creo, mirando ya desde un punto de vista más psicológico, todo está muy relacionado con la pérdida del propósito. Y Exactamente. esa pérdida del sentido del ser, el ser como algo que merece ser vivido. Tomás de Aquino, una persona a la cual yo he leído muchísimo, he leído prácticamente todas sus obras, también por este amor también que me ha llevado a la filosofía, al conocimiento, a la sabiduría. Y él haciéndose referencia al ser en los vivos, en los seres vivos, el ser es esa vida misma, esa vida que nos alienta, que nos empuja, que nos lleva a actuar en determinadas circunstancias, a sobrepasarnos a cualquier tipo de, muchas veces, de limitación personal, limitación psicológica. Pero cuando esa visión del ser, de esa visión de la vida, lamentablemente se pierde por muchos factores, por la falta, yo creo, de formación en la gente, por los medios de comunicación que nos llevan a una vida del hedonismo, del goce, de los sentidos, pero sin elevarnos a esa parte espiritual que vos mencionabas. Eso, lamentablemente, sí o sí trae consecuencias también para la vida espiritual del Seguro. Estamos más pendientes de la utilidad que las cosas nos pueden traer. Vemos al trabajo no como una vocación, sino como una herramienta para poder conseguir la casa, el auto, irnos de vacaciones. Nos convertimos en individuos autómatas que se levantan a la mañana, van al trabajo, vuelven y hasta inclusive en el tiempo de ocio no dan rienda suelta a su intelecto para pensar sobre las cuestiones trascendentales de la vida, sino que en ese tiempo de ocio caen en el consumismo habitual, en ese mercado que te impone las reglas de tu trabajo, también te impone las reglas de tu tiempo de ocio. Uh-huh. Ve los programas de televisión que ese mercado te impone, programas de televisión vacíos de contenido, superficiales, en lugar de aprovechar ese tiempo libre para estudiar, para aprender, para enriquecerte espiritualmente, para reforzarte humanamente. Inclusive ese tiempo de ocio no es el tiempo nuestro, es el tiempo que nos impone el mercado de la actualidad. Hoy por hoy la calidad de los programas de televisión, opinión personal mía, bajó mucho. Hay poco contenido, sobre todo en la televisión argentina. Hay muy poco contenido. Inclusive yo veía al dueño de un canal de televisión que se quejaba que las mediciones de rating eran turbias, que estaban desfavoreciendo al canal del cual era dueño, y yo me ponía a analizar el contenido de los programas de televisión de su canal, y dejan mucho que desear.
O sea, la parte cultural no se trabaja. Es todo marketing, todo más de lo mismo. Y honestamente, con el pasar del tiempo, cada vez fui viendo menos televisión. Hoy por hoy veo muy pocos programas, algunos noticieros y programas críticos, que hasta inclusive a veces los saco cuando no me gusta, y dedico más tiempo a la lectura, a, al estudio de material científico, sobre todo vinculado a mi militancia pro vida, antiaborto, a leer filosofía, porque creo que son cosas que me enriquecen más como persona para poder tener un pensamiento crítico que me ayude a no ser llevado por esta corriente ideológica de turno. Pensar por cuenta propia y hacer cosas que sean verdaderamente importantes para mí, para mi familia y para la sociedad. Independientemente de las cuestiones materiales, que obviamente no digo que no haga falta tener dinero, necesitamos un techo, necesitamos comida, necesitamos acceso a la educación, a la salud, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con la persona y que van más allá de lo material que uno tiene que cultivar y que vemos que la sociedad quiere que no las cultivemos porque nos necesita estúpidos, nos necesita sin pensamiento crítico, sin principios y valores morales para podernos dominar y manejar a gusto y placer. Y tan es así la falta de pensamiento crítico que hoy en día podemos ver cómo muchas ideologías de turno imperaron en las escuelas, en las facultades, cómo se baja línea a través de los programas de televisión, a través de las políticas vinculadas a salud y a educación, cómo se sacan ciertas leyes que refuerzan esa ideología y cómo se castiga y persigue directa o indirectamente al que piensa distinto y no comulga con esas ideologías. Y bueno, la filosofía te ayuda a eso. Obviamente hay filósofos que tienen teoría bastante abigarrada, o sea, se habla mucho de Sartre, pero era un hombre que en su vida privada dejaba mucho que desear, estaba a favor de la pedofilia, estaba en contra del matrimonio, de las relaciones estables, inclusive con su pareja Simone de Beauvoir, armaban tríos con menores de edad. Simone de Beauvoir, una referente feminista que fue expulsada de la facultad donde enseñaba por este tipo de relaciones, qué sé yo. No, es realmente paradigmático en el caso de los posmodernistas, que es la corriente a la cual pertenecen estos filósofos, el nivel de inmoralidad personal, lo cual obviamente es reflejo también de ese vacío, el vacío propio del Exactamente. capitalismo. ¿Sí? El hecho El creer en el liberalismo, el hecho que no hay límites, no hay normas, no hay reglas, todo vale, para ser libre no te tenés que guiar por ninguna norma, y ese hombre que se cree libre termina siendo preso de sus instintos, de sus inclinaciones naturales, termina siendo un individuo vacío de sentimientos, sin valor por su propia existencia y por la existencia de los demás, porque este tipo de personas considera a las otras personas, a los otros individuos, como herramientas para sus fines. Entonces termina siendo esclavo de esa falsa libertad que él lleva. Y eso inclusive lo podemos ver en la vida de aquellos filósofos que promovieron esto, como Karl Marx o Sartre, por dar el caso de algunos nada más. ciertamente, ciertamente. Y por eso es que también uno siempre tiene que saber discernir y distinguir entre lo que es un filósofo de verdad, en el sentido griego de la palabra, por ese amor a la sabiduría, y lo que yo llamo pseudo filósofos, porque en definitiva toda la corriente del posmodernismo, toda la corriente del feminismo, toda la corriente de la teoría del género, es una pseudo filosofía, es algo totalmente falso. Falso por muchos motivos. Primero, porque no tiene ningún asidero en la realidad de la persona. Es decir, no tiene un fundamento biológico, un fundamento que se pueda demostrar científicamente, empíricamente. Es pura ideología al servicio
de los propios sentimientos, de los propios deseos personales, que a su vez son deseos que tranquilamente se podrían llamar deseos perversos. Por ejemplo, tenemos el caso que nombrabas de Simone de Beauvoir, la referente feminista. Ella tiene una carta muy famosa que fue publicada en el diario Le Monde de París, el diario de referencia de Francia, en el cual ella pide la excarcelación de hombres que han sido acusados de violación, especialmente de violación de menores de edad. ¿Sí? Es decir, tenemos esa contradicción interna dentro del pensamiento feminista que por un lado es liberación sexual, por otro lado el violador eres tú, como dice el canto, el Estado opresor y demás, pero por otro lado esa falsa misericordia hacia el violador, hacia el pedófilo, tratando de justificar de alguna manera actitudes que son totalmente reprochables. Y bueno, y todo eso obviamente que se debe a una falsa filosofía que tiene su origen allá por el iluminismo racional que mencionaba más temprano, especialmente el pensamiento de Rousseau, el cual habla de que el ser humano es en sí alguien naturalmente bueno, es un ser naturalmente bueno, y el que corrompe al ser humano es la sociedad. Es la sociedad la que nos corrompe, la que nos convierte en violadores, en opresores, en machistas, en lo que sea, y por lo tanto es el Estado quien debe remediar esa falencia de la sociedad, porque Rousseau decía, el Estado no es natural, pero es necesario para volver a recrear ese estado original del ser humano, donde todo era paz y amor. ¿Sí? Entonces, una contradicción interna del mismo pensamiento rousseauiano, que por un lado predica la liberalidad, el libertinaje total, ¿sí? El liberalismo rousseauiano, pero por otro lado necesita del Estado para controlar los frutos de ese liberalismo. Los pensamientos de los demás. Claro, porque ese falso liberalismo va a llevar a la destrucción del orden social, y Rousseau se da cuenta, y por eso hay una contradicción interna dentro de su pensamiento. Liberación total de todas las costumbres, inmoralidad absoluta, pero por otro lado, control social para que esto no se desmadre, por así decirlo. ¿No es cierto? Bueno, ¿Qué es lo que lleva? Yo con respecto a la sociedad tengo una visión que es la que plasmé en mi libro con las limitaciones propias de alguien que no es ni filósofo ni sociólogo, y es el aspecto primeramente moral, con una visión netamente kantiana del ser humano, el hecho de ser libre a partir de esa ley moral que uno cumple, y que la cumple por el solo hecho que debe cumplirla sin esperar ningún beneficio. En segundo lugar, establezco la familia como la primera sociedad que el individuo conoce, el lugar donde se adquieren la mayoría de los principios y valores que guían a ese individuo el día de mañana, y es donde se va a formar, a partir de un niño, de una niña, un ciudadano de bien el día de mañana. Por eso la importancia de fortificar a la familia, cubrir las necesidades básicas, pero también brindarle condiciones dignas de vida, el trabajo genuino por sobre el subsidio, la educación por sobre la vagancia, la capacitación laboral para tener la independencia económica, el hecho que el padre y la madre sean dignos educadores de ese individuo para que el día de mañana sea un adulto de bien, alguien positivo para la sociedad. Y después ese individuo, poco a poco, a medida que va madurando, va independizándose de la familia, va interactuando con la sociedad, va comprendiendo las reglas de juego en la sociedad en la cual vive. Y eso puede llevar, dependiendo de qué sociedad hablemos, si tiene o no tiene reglas claras, esa sociedad puede ayudar a su educación o puede pervertirlo, porque muchas personas se cuestionan cuando salen a la calle y ven que en un trabajo el que avanza es el que se acomoda con el jefe, el que cae mejor, el que de pronto viene de una familia conocida, tiene una cuña política o una cuña gremial, avanza en el trabajo, y de pronto aquella persona que tiene mayor capacidad, mejor currículum, que se rompió el lomo
haciendo todas las cosas bien, llegando a tiempo, cumpliendo con todas sus obligaciones del trabajo, no puede avanzar, no puede ganar un concurso, y se replantea muchas veces qué sentido tiene seguir con esos principios y valores morales que adquirí en mi familia. Y puede caer en ese juego de las reglas torcidas que hay muchas veces en la sociedad y pervertirse por la sociedad. Pero al mismo tiempo, aquella persona que de pronto no tiene reglas bien establecidas, que viene de un país donde vale todo como es Argentina, va a un país organizado, por decirlo, Dinamarca, Suecia, y se da cuenta que si tira el papel en la calle y queda fuera de lugar. Claro. Se da cuenta que en esos lugares no puede llegar tarde o irse temprano al trabajo, no le puede faltar el respeto a un compañero o a su jefe. Se da cuenta que hay reglas claras y de pronto, si desea vivir en esas ciudades, en esos países, se ve obligado a respetar esas reglas, o si no puede hacerlo, tiene que retornar a su país de origen. Y son países donde con reglas claras educan en cierta forma para que el individuo, el ciudadano, sea respetuoso. Obviamente todos los países tienen sus cuestiones, no digo que sean países perfectos, tienen también cuestiones criticables humanamente, pero a lo que hoy una sociedad con reglas bien puestas, bien establecidas, en cierta forma también puede educar, o si vale el término, deseducar, en los casos donde esto no existe. Porque muchas veces sí, la sociedad yo creo que en cierta forma termina pervirtiendo el individuo. Por eso la importancia de las familias, porque la sociedad es el resultado de la suma de los puntos buenos y de los puntos malos de todas las familias que la constituyen. Yo creo que los problemas de la sociedad argentina son el resultado de los problemas de las familias argentinas. Soy un convencido que cualquier plan de gobierno tenga que ver con lo económico, con lo social, con lo educativo, con cuestiones de seguridad, tiene que trabajar a nivel de las familias respecto a los modos de vida. No respecto a adoctrinar, a bajar una línea de pensamiento, sino respecto a las costumbres, a los valores, a los principios que se manejen en las familias, reforzando las familias, reforzando los estilos de vida saludables, vamos a lograr a lo largo del tiempo una buena sociedad. Esta falta de normas claras en la sociedad argentina es el resultado de la falta de normas claras en las familias. Padres que se desentienden de sus hijos, que no ven a qué hora salen o a qué hora vuelven o en qué estado vuelven a la casa. Padres que no se sientan con los hijos para que estudien y el día de mañana puedan capacitarse y disponer de un trabajo que les dé independencia económica. Hijos que se acostumbraron, chicos, chicas que se acostumbraron a ver a los padres y a los abuelos viviendo de un subsidio y no de un trabajo honesto, que no tienen en el padre o en la madre un ejemplo de vida. Familias desensambladas donde vemos que de pronto un hombre tiene hijos con distintas mujeres y no atiende a ninguno, mujeres que tienen hijos de distintos padres y conviven un tiempo con uno y un tiempo con otro. Entonces la crisis que vemos en la sociedad es fruto de la crisis de la familia, de la debilidad que hay en las familias de Argentina. Por eso parto en mi libro del individuo, sigo con la familia y termino con la sociedad. Entonces, inclusive un presidente, si fuese honesto y competente desde el punto de vista técnico, inevitablemente va a fracasar en su plan de gobierno si no trabaja en lo sociocultural a nivel de las familias y de los individuos. O sea, de pronto vos podrías tener escuelas con todos los recursos docentes bien pagos, pero si los padres no mandan a los hijos a la escuela y no se sientan con sus hijos para que estudien, eso no te va a servir de nada. Vos podrías tener policía bien paga, capacitada, con chalecos, con las mejores condiciones laborales, que no la tenemos, porque son profesionales que arriesgan su vida todos los días y no tienen condiciones dignas de trabajo, pero aún si las tuvieran, ¿de qué te serviría si la gente prefiere delinquir a tener un trabajo genuino?
porque se crió en un ambiente donde careció de principios y valores morales, careció de una familia bien estructurada, careció de necesidades básicas, careció del amor, careció del ejemplo en los padres y la madre, vivió en un barrio donde estaba infectado de las drogas, de las mafias y en un ambiente que no era favorable. Entonces no es solo lo técnico sobre lo que hay que trabajar, sino también en la parte humana, y de eso habla mucho la filosofía. Yo creo que hay que amigarse con la filosofía, pero al menos en la Argentina los filósofos perdieron el lugar que en aquellas épocas de la antigua Grecia tenían, porque hoy por hoy las facultades de filosofía, sobre todo en las universidades públicas, se convirtieron en centros de adoctrinamiento. Eh, Son socialistas o zurdos con títulos universitarios en muchos casos y perdieron credibilidad. Son pocos los filósofos que hoy por hoy tienen credibilidad dentro de la sociedad argentina. Mi crítica, poder estar equivocada, es mi humilde opinión. No sé. Ciertamente, Jorge. Y mira, esas palabras que nos has compartido, yo creo que son como para hacer un libro entero realmente si comentásemos cada una de tus frases, porque realmente ahí hay mucho de verdad y realmente es un análisis, yo creo, bastante profundo de la realidad sociopolítica y económica de no solamente de la Argentina, sino de toda Latinoamérica, teniendo la oportunidad de viajar por tantos países, dar conferencias, uno entra en contacto con la familia, con esa unidad básica de la sociedad. Y en la psicología, por ejemplo, cuando viene una persona, eso yo lo comparto con todos los que están escuchando, porque vos, Jorge, seguro lo sabés, pero cuando viene una persona a, a uno por algún problema, por alguna situación, el 95% de las visitas a un psicólogo o un psiquiatra son porque la persona tiene un problema enorme, no porque la persona tiene problemas psicológicos. El 5% vendrá porque tiene un problema psicológico que encima es un problema, pero el 95% viene porque se metió en un problema y no sabe cómo salir. No sabe cómo salir porque se enamoró de la secretaria, o porque se metió con esto y ahora no sabe cómo realmente limpiar la cosa, o porque vivió en la mentira y ahora no sabe cómo realmente arreglarla, o lo que sea. Y uno lo que tiene que hacer ante un problema así, o el problema que sea, uno tiene que tratar de dividir ese problema e ir a las cuestiones más básicas y fundamentales y empezar a trabajar desde ahí, porque es imposible uno como ser humano, cuando tiene miles de problemas en la vida, tratar de enfrentarlos a todos los problemas, por así decirlo. Entonces uno tiene que ir uno básico, y a mí me gustó muchísimo ese análisis tuyo, porque en definitiva en tu libro es lo que haces, vamos al problema fundamental y básico de nuestra nación, de Latinoamérica, por así decir. El problema es un problema sociocultural relacionado con la familia y la educación. Exactamente. Las dos cosas están muy relacionadas. Y desde el punto de vista neurobiológico, vamos acá a incorporar al conocimiento científico, que yo creo que van a iluminar mucho a esta conversación. Desde el punto de vista neurobiológico, el ser humano, desde el momento de la concepción, comienzan a desarrollarse todas esas estructuras neurobiológicas, las redes neuronales, que terminan, esto es lo interesante, a mí cuando viene una feminista, una abortista y me dice, el aborto tiene que ser legal hasta la semana 22, y yo le digo, ¿y por qué? Y porque recién en la semana 22 el niño comienza a pensar, el niño tiene cerebro, el niño tiene redes neuronales, cuando en realidad ese proceso comienza en el momento de la fertilización y se completa a los más o menos aproximadamente 18 años de edad. Inclusive durante la adolescencia se realiza la mielinización, que es lo que ayuda a que los impulsos nerviosos viajen más rápido. Es en la adolescencia donde recién el individuo adquiere el pensamiento crítico, porque primero Claro. es un pensamiento básico basado en los sentidos, y recién en una etapa más avanzada puede tener el pensamiento abstracto vinculado al amor, a las obligaciones, y entender cosas más metafísicas, más filosóficas y profundas. Y ese argumento tiene una contrapartida. Si la humanidad de un embrión
o de un feto depende del desarrollo del sistema nervioso, de su intelecto, de su raciocinio, entonces significa que un adulto es más persona que un adolescente es más persona que un niño es más persona que un recién nacido, y así podemos seguir hasta el feto y el embrión. Significa que una persona superdotada mental con un coeficiente intelectual de 180 es más persona que yo, que tengo un coeficiente intelectual de 100, que algo muy del promedio. Entonces es medio subjetivo cuando nos dejamos de lado la ciencia y empezamos con las opiniones personales para tratar de definir criterios, como es el criterio de si es o no es persona, o a partir de qué momento lo considero persona, inclusive argumentos donde se dijo que es un parásito. Yo en ningún libro de parasitología de medicina vi que se hable del embrión o del feto como un parásito. Nunca vi que una embarazada haya que darle metronidazol o mebendazol para curarla de un embarazo. No tienen idea lo que significa una relación de parasitosis. Mucha gente que cree que a las 14, 15 semanas todavía el feto es un conjunto de células sin forma. Una bolsa de células, como dicen vulgarmente. Claro, cuando ya tiene un aspecto netamente humano a partir de las 11 semanas, justamente el embrión es la etapa inicial hasta las 11 semanas donde se forman los órganos, sistemas y aparatos. Pero la etapa de feto que comienza a partir de las 11 semanas, ya están todos los órganos y sistemas formados. Sino, lo que sucede en la etapa de feto es que eso madura. ¿Qué significa que madura? Que adquieren los aparatos y sistemas cada vez más funciones, y esas funciones se vuelven más complejas al tiempo que crecen. O sea, significa que ya en la etapa de feto ya está todo. Ya está el sistema nervioso, ya está el aparato cardiovascular con un corazón que late y bombea sangre, ya están los miembros con los dedos, ya está la cara formada. Los invito a ver imágenes de inclusive un embrión a las 8 semanas, el aspecto netamente humano, con las orejas, con la nariz, la boca, las manitos, cómo se transparenta a través del tórax el corazón. No hace falta que me crean, lo pueden ver en Google, buscar fotos o videos de embriones de 8 semanas, de 9 semanas, buscar el aspecto que tiene un feto, vean una ecografía, qué sucede con el embrión a las 8 semanas, vean cómo se mueve, cómo está definido todo su aspecto humano a las 12 semanas. Amíguense con la ciencia, no le digo que se lean un libro entero de embriología, pero hay material, hay papers, hay trabajo de investigación sumamente claros. Y me llama la atención que la gente no se tome el trabajo por estudiar, por aprender, y esa es la falta del pensamiento crítico que hablamos al comienzo de esta transmisión, de esta charla. La gente no piensa por cuenta propia, compra las ideas que le meten en su cabeza. Vale más lo que dice un folleto que te entregaron en la facultad que lo que dice un libro de biología, bioquímica, genética o fisiología. ¿Cuántas veces chicas que no tienen concepto de biología pura me dijeron que yo no puedo opinar a pesar que soy médico toco ginecólogo? Solo podés opinar si sos mujer. Entonces yo muchas veces le dije con ese criterio, la ginecología solo debería estar a cargo de las mujeres, la pediatría debería ser ejercida por niños, y no sé, la medicina forense debería estar a cargo de los zombies. Una cosa de loco, la estupidez, los pensamientos que se llegaron a imponer en nuestro país. Aparte de muchas veces esta gente no se da cuenta esa distinción que haces acerca de que si decimos, bueno, si una persona superdotada es más persona que una persona que no tiene tanta capacidad intelectual, o una persona que tiene un doctorado tiene más persona que uno que tiene una licenciatura o que no tiene estudios o solamente la secundaria. Y en definitiva, ese argumento que si lo llevamos a las máximas consecuencias, a las consecuencias últimas, el argumento abortista es un argumento totalmente eugenésico. Sí, lógicamente, porque te dicen si tiene una enfermedad,
hay que abortarlo, si tiene una cromosomopatía, hay que abortarlo. Yo creo que, sobre todo desde el feminismo radical, el aborto no tiene nada que ver con una cuestión de salud pública vinculada a la mortalidad de mujeres por abortos clandestinos, sino tiene que ver por una cuestión ideológica bajada por todas las líderes feministas como Simone de Beauvoir, Kate Miller, Shulamit Firestone, Butler, no me acuerdo ahora el apellido de ella, que lo que afirmaban que el matrimonio impedía que la mujer se realice socialmente, el embarazo representaba la constitución del proyecto del hombre para perpetuarse genéticamente, el cuerpo de la mujer estaba sometido a las necesidades del hombre, ya no había una lucha de clases entre los dueños de las empresas, que eran la burguesía, y la clase trabajadora, que era el proletariado. Acá hay una lucha de sexos entre el hombre, que representaría la burguesía, y la mujer y los hijos, que representarían el proletariado. Entonces el hombre es el enemigo de la mujer. No deberían haber relaciones heterosexuales, porque no tiene sentido que una mujer comparta su vida con el hombre, que es el agresor, el violador. Promueven las relaciones homosexuales, que no tengo nada con la comunidad LGTB, particularmente en mi caso, pero lo plantean desde otro punto de vista, como el hombre enemigo, como la patologización de las relaciones heterosexuales, ir en contra del matrimonio, y bajo ese punto de vista consideran que el aborto es la liberación de la mujer. Entonces no lo hacen por una cuestión vinculada a la mortalidad del aborto, lo hacen por una cuestión netamente ideológica. Lo que pasa es que para conseguir adeptos en la militancia pro aborto, conviene plantearlo como un derecho y no como una cuestión ideológica que persigue estos fines. Pero quienes son hoy por hoy líderes de los movimientos ultrafeministas siguen esa ideología de las feministas tradicionales. Y te bajan a vos el discurso, a vos estudiante de la facultad, de un colegio secundario, de la primaria inclusive, que es un derecho, que mueren miles de mujeres por aborto en Argentina, cuando no es así. En el 2016 se produjeron 43 muertes por aborto, de las cuales 31 solamente pudieron clasificarse como posibles por abortos provocados. En el 2017 esa cantidad de muertes totales bajó a 30, de las cuales 19 pudieron clasificarse por aborto provocado. O sea, hubo un descenso del 35% en la mortalidad por abortos provocados, y esa mortalidad representa el 0,01% del total de las muertes de mujeres, frente a las 10.000 muertes por año de mujeres por ACV, alrededor de 10.000 muertes por insuficiencia cardíaca, alrededor de 10.000 muertes por isquemias como infartos, alrededor de 6.000 muertes por cáncer de mama, 2.000 muertes por cáncer de ovario, 1.200 por cáncer de cuello del útero, entre 4.000 y 5.000 muertes de mujeres anuales por hipertensión, por diabetes, pero parece que esas muertes no importan. Esas causas de muerte no necesitan un protocolo, no necesitan intervención de salud, de eso no se habla, y llama la atención que los grupos que militan por el aborto no se encargan del acompañamiento social, económico y médico de la mujer que atraviesa un embarazo en situación de vulnerabilidad, no hacen un seguimiento de las mujeres que sufren por ese aborto que se hicieron, inclusive desconocen la existencia del cuadro de síndrome post-aborto, sobre el cual hice una transmisión ayer en Instagram, y bueno, invito a todo el que quiera a entrar a mi canal de Instagram y ver en lo que es la TV de Instagram, el video que dejé resumiendo todo lo que hablé ayer en la transmisión en vivo, inclusive en mi cuenta de Twitter, compartí publicaciones científicas vinculadas al síndrome post-aborto. De eso no habla nadie. No le dicen a una mujer que con el misoprostol va a sufrir dolores cólicos producto de las contracciones del útero, que va a tener hemorragias genitales producto del desprendimiento del saco gestacional o de la placenta en los embarazos más avanzados.
no le dicen que si tienen una complicación, un aborto incompleto, ellas no se van a hacer cargo y van a terminar recurriendo de urgencia a la guardia del hospital, donde se van a encontrar con un ginecólogo como yo que sí las va a atender. De eso no se habla. Se plantea el aborto como algo maravilloso, al embrión y al feto como una cosa inexistente que forma parte de la anatomía de la mujer, al asesinato de una criatura indefensa como un derecho, y eso manifiesta la perversión que atraviesa hoy en día nuestra sociedad. O sea, no se trabaja sobre las situaciones de vulnerabilidad de la mujer embarazada, si es víctima de violencia, si no tiene trabajo, si es presionada por su pareja o su familia para hacerse el aborto, si lo hace por una situación económica, presiones laborales. Esos problemas nadie los atiende, hay que abortar y listo. Y eso habla mucho de la sociedad de hoy en día, la sociedad materialista, Claro. con el que me importa el yo, y no importan los demás, no importa la sociedad. Hay que replantearnos muchas cosas. El aborto refleja muchas cosas que suceden en la sociedad argentina de hoy en día. Ciertamente, y hablando del síndrome post-aborto, una de las cosas que yo traté también en mi artículo, que lo publiqué en mi página web acerca del síndrome post-aborto, si Lo existe. tengo que leer todavía. Una de las cosas, Jorge, que yo me quise concentrar, porque hay mucho material científico, y especialmente, bueno, muchos de los artículos que compartiste el otro día por Twitter, que yo invito a todos los que están aquí escuchando esta conversación que vayan al Twitter del doctor Jorge Maciel y investiguen este tema, porque yo creo que son argumentos muy fuertes en contra de la realidad del aborto. Una de las cosas que yo quise hacer en mi artículo es, tenemos por un lado toda esa literatura científica que demuestra que realmente el síndrome de posaborto existe porque se puede encuadrar dentro de lo que se llama estrés postraumático, que es una condición psicológica que se vive especialmente con un evento que cause un trauma y que resulta en un trastorno. Y el aborto no es excepción. Tal vez esto en inglés se dice el PTSD, el tipo más conocido es el de la guerra. Exactamente. Lo comparan mucho con el estrés postraumático que sufren los soldados que estuvieron en guerra, todos los trastornos psicológicos vinculados con angustia, depresión, problemas en sus relaciones interpersonales, actitudes autolesivas o inclusive aumento de la incidencia del suicidio en los soldados. Inclusive se vio en los excombatientes, y a mí me llamó la atención que, según un artículo, inclusive los ingleses habían tenido más suicidios, los excombatientes de Malvinas ingleses, que los argentinos. Eso me llamó mucho la atención. Y ese dato me lo dio un excombatiente al cual yo tuve el honor de conocer en la provincia de Salta, allá en Rosario de la Frontera. Él, no recuerdo ahora el nombre, pero él fue el último grupo que salió de las Malvinas, y él tuvo la oportunidad de reencontrarse, viajó a Inglaterra, se reencontró con soldados de la misma unidad, batallón, que había peleado contra él en este... Sí, hay muchos casos de eso. Muy interesante y emocionante la historia, y él me decía que cuando estos soldados ingleses vuelven a Inglaterra, como ellos fueron, por así decir, mercenarios, fueron pagos, fueron a la guerra, volvieron, no había un espíritu nacional en Inglaterra, de decir, bueno, vamos a ir a pelear contra Argentina, es una guerra nacional, porque no, simplemente ellos lo vieron como una cuestión... Un trabajo, una cuestión utilitaria. Las Malvinas es realmente una isla geopolíticamente hablando muy importante en el hemisferio sur. Tenemos que mantenerla por si en el futuro, por el comercio, por la pesca, por lo que sea. Lo vieron como algo utilitario. Entonces fueron estos hombres, les pagamos, van, hicieron lo que tuvieron que hacer, volvieron y se acabó la historia. Y quedaron solos, quedaron muy solos, mucho más solos de lo que quedaron los soldados argentinos, porque si bien han habido muchas injusticias con los ex veteranos de Malvinas, uno cuando se encuentra con un veterano de Malvinas, uno se saca el sombrero, por así decir, uno lo saluda. A mí me gusta mucho. Yo tuve un tío que combatió en Malvinas, haciendo el servicio militar, y él se encontraba en el Belgrano y fue uno de los que falleció en el Belgrano con
con sus 18 años haciendo el servicio militar, y cuando voy a Buenos Aires, a la Plaza San Martín, siempre la visito y me quedo un rato con su nombre en la placa donde está su nombre, a pesar que no lo pude conocer. Imagínate que yo nací en el 78 y él murió en el año 82 en el hundimiento del Belgrano. Es algo que a mí siempre me movilizó, y todo esto que vos cuentas, el reencuentro de soldados, de excombatientes argentinos con ingleses, vi muchos casos y es muy movilizador, muy movilizador. Sí, yo creo también que el hecho del perdonarse, el hecho de entender la situación en la cual se encontraba cada uno, todo este marco, por así decir, ayuda mucho al excombatiente en cualquier trastorno que esa persona haya sufrido como consecuencia de la guerra, porque la guerra es una situación estresante extrema. Eso es una carga en la psicología de la persona para la cual no hemos sido creados, por así decirlo. Sin sentido total. Y si eso lo trasladamos a la realidad del aborto, en el aborto está la realidad de que la mujer no tiene esa oportunidad de encontrarse con el niño, abrazarlo, pedirle perdón, reconciliarse, por así decir. Y por eso también eso causa psicológicamente un problema muy grave en la mujer, que la lleva a un estrés extremo. Yo he encontrado casos, por ejemplo, a mí me escribe mucha gente, muchísima gente de toda Latinoamérica, de España y demás, abriéndose, contándose sus historias. Me han llegado historias de mujeres donde me dicen, yo por ejemplo no puedo usar la aspiradora porque eso me recuerda al aborto que me hice, y ella se quiebra emocionalmente. Casos de mujeres, por ejemplo, que se despiertan en medio de la noche por el llanto del niño, y ellas van a buscar a ese niño que no existe. Sí, ese es uno de los síntomas descritos por Gómez Lavín, en lo que es la descripción de los criterios diagnósticos del síndrome post-aborto. Describen varios síntomas. Ya te voy a buscar en mi Twitter, inclusive yo tuve lo que es los criterios diagnósticos, y uno de ellos son las alucinaciones o pseudoalucinaciones vinculadas con los llantos del bebé. Claro, y especialmente una cosa que yo he visto mucho son los recuerdos e imágenes, incluso cuando la persona está completamente consciente. Eso es lo interesante, esas alucinaciones a las que te referís. Mujeres que, por ejemplo, están en medio del trabajo. Tuve un caso en Estados Unidos de una señora maestra de jardín de infantes que el primer día de clase ella rompió en llanto porque entre los niños comenzaba a ver a ese niño, alucinaciones tenía Y ella en la terapia, bueno, recuerda que hacían 5 años que se había hecho un aborto y que su niño tendría que haber estado en esa clase. Y es ahí cuando ella comienza a desarrollar todo este trastorno, 5 años después. Es increíble realmente cómo opera la psicología. Ahí yo recomendaría un trabajo hecho por Carmen Gómez Lavín y Ricardo Zapata García, que acá lo subí, que sería categorización diagnóstica del síndrome post-aborto. Y ellos dos luego hacen un trabajo con Victoria Uroz Martínez sobre el precedente del aborto provocado en mujeres con síndrome post-aborto, y hablan de todo esto, los criterios diagnósticos mayores, la angustia y la depresión, junto con lo que el sentimiento de culpa, la sensación de expiación, de redimirse, los criterios menores que también se dan, como los trastornos de la conducta alimentaria, las actitudes autolesivas, las relaciones interpersonales tóxicas, el abuso de drogas, de alcohol, las alteraciones sexuales como puede ser el rechazo de las relaciones, la frigidez o hasta inclusive la promiscuidad. Y este cuadro se puede dar al corto tiempo, se puede dar años después. A mí me pasó de tener una paciente que había tenido un aborto 20 años atrás, y son cosas que no se olvidan. Inclusive Ezequiel Baigorri, un psicólogo, que hace una publicación que resume un poco todos estos trabajos. Gran amigo mío, Ezequiel. Bueno. Y fantástico el trabajo porque lo pone bien en criollo, hace las citas particulares, habla de que esa crisis que lleva a la mujer a abortar es transitoria, aún
con la persistencia de la situación que la lleva a abortar. O sea, si esa crisis por un motivo económico, aún con la persistencia del problema económico, aún con la persistencia del rechazo de su pareja, esa situación de querer abortar en el tiempo muchas veces se va. Y esa decisión que pareció correcta, que pareció una solución a un problema en su momento, después no la ve como tal. Y esa es la raíz de ese trauma. Por eso se habla en ese artículo de que hay que trabajar sobre las causas, contener a la paciente, escucharla, brindarle una ayuda a esos problemas, asistencia económica, asistencia social, asistencia judicial, atención médica. Y hoy por hoy lo que se busca es simplificar todo esto haciendo el aborto y ya está, que siga con su problema económico, que siga con su problema en pareja, que siga con sus problemas laborales, no se le brinda un trabajo digno, no se la ayuda y acompaña para que denuncie al violador, al agresor, no se le ayuda con los hijos y el problema es que ya tiene muchos hijos, no se le ayuda para que tenga una vivienda digna, un trabajo genuino, como ya mencioné. Lo más fácil, toma la pastilla y ya está, listo. No hay un seguimiento de la mujer que aborta, porque inclusive en el caso que así todo decida abortar, no hay un seguimiento psicológico de esa paciente para tratar de evitar la aparición del síndrome de posaborto, de controlarlo. Hay una desidia total, inclusive no se incentivan los grupos de ayuda. Hoy por hoy está el grupo Grávida, que acompaña a las mujeres con situación de vulnerabilidad, tener la red de acompañamiento de la mujer con embarazo vulnerable, que tiene un 0800 al que se puede hablar y te contactan con gente que está en tu ciudad para asistirte. Hay grupos que ayudan al portal que ayudan a las mujeres que cursan síndrome post-aborto como portal de Belén, distintos proyectos que son organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, y no se les da publicidad, no se les da cabida en toda esta atención, en todo este acompañamiento. Y no son parte tampoco de las políticas de gobierno, lo cual es una locura, porque por un lado tenés la Fundación Huésped, la Casa Fusa, todas estas organizaciones que promueven el aborto, Madre de Plaza de Mayo, reciben millones, grupos LGBT, muy metidos con las cuestiones de hormonización infantil, con la cuestión del aborto como un derecho de la mujer, de la igualdad y demás, tienen todo el apoyo estatal. Pero por otro lado, cuando tenés organizaciones como las que mencionás, que son organizaciones geniales, muy buenas, emprendimientos realmente loables en la Argentina, que no tienen absolutamente ningún apoyo del Estado, de políticas del Estado y demás, cuando en definitiva son las únicas organizaciones que se están preocupando por el bienestar de la mujer en todos los aspectos. Claro, dan una atención integral y tienen que trabajar con fondos propios. No reciben ninguna ayuda estatal de ningún tipo y todas estas organizaciones que vos mencionaste reciben millones, inclusive se dio un informe de la plata que recibían de International Planet Parenthood durante el debate en el Senado, y esos expositores, los expositores de Casa Fusa, de Fundación Huésped, de Católica por el Derecho a Decidir, de seres, terminaron reconociendo que recibían esa plata. Yo a raíz de algo que estoy escribiendo tuve que ver un poco toda esta militancia paga y resulta que hubo al menos 20 personas que en Cámara de Diputados y en Senado. O sea, llama mucho la atención tantos integrantes de estas organizaciones y bueno, uno se replantea muchas cosas. Realmente pasa por una cuestión de salud, una cuestión social, de derecho de la mujer, o tiene que ver con intereses económicos. Veía que en Uruguay el 50% de los abortos se hacen en clínicas privadas. Y yo creo que va a pasar eso en Argentina si se legaliza el aborto. Se van a instalar clínicas de abortos por todos lados y van a hacer su negocio. Y claro, no en vano dan tanta plata. Ciertamente, Jorge, ese es el plan que tiene Plan Parenthood para Latinoamérica, abrir clínicas propias, clínicas privadas, como pasa aquí en Canadá, por ejemplo. Aquí en Canadá, para que más o menos estén situados en la situación, se realizan alrededor de 105.000 abortos por año.
Así que es un número gigantesco porque aquí en Canadá tenemos solamente unos 30 a 32 millones de habitantes, mucho menos que en la Argentina. Y Ah, mira vos. En Canadá se sigue, hay un centro de estadísticas que miden absolutamente todo en Canadá y son bastante confiables en cuanto a los números, las estadísticas. Pero es interesante que cuando sale el reporte del aborto, el último reporte que salió fue el número 105.000 abortos, pero hay un asterisco donde dice Planned Parenthood no dio números. Es decir, que los abortos son muchísimos más. ¿Y cómo opera Planned Bien. Parenthood aquí en Canadá? Planned Parenthood tiene sus clínicas y como el aborto es seguro, como se dice, gratuito y legal, entonces lo que Planned Parenthood hace es cada vez que ellos realizan un aborto, simplemente le mandan la boleta al gobierno y el gobierno les paga por cada aborto que reciben. Por eso, obviamente, que ese es el esquema financiero que quieren usar en Argentina. No hay negocio ¿Seguro? más grande que cuando se usan fondos públicos para tu obra, sea lo que sea, ya sea la construcción de autopistas, la construcción de edificios, para realizar abortos, lo que sea. Cuando la salud es pública, es ahí cuando las farmacéuticas, las compañías que fabrican vacunas, las compañías que reparten anticonceptivos, las compañías que reparten, eh, en este caso, que promueven y realizan abortos, se llenan de millones de dólares y por eso es que, por ejemplo, Planned Parenthood hace 2 días, creo que fue Jorge, anunció, Planned Parenthood International anunció que van a aportar 45 millones de dólares para las campañas políticas que se van a realizar en Latinoamérica en este año que viene. Obvio. 45 millones de Necesitan dólares. del, del negocio y hay algo que a la gente les tendría que llamar la atención, que las leyes de aborto de los distintos países son muy parecidas, inclusive en países con idiosincrasias distintas, y uno dice, qué loco que la hayan redactado prácticamente igual. Inclusive las cifras de abortos provocados, ese famoso 400.000, 500.000 abortos por año, también se usó en México y en Perú, con otra población. Eh, Llama la atención que de pronto gente que nunca en su vida tuvo una militancia aparece en la televisión haciendo campañas furiosas a favor del aborto y que hay otros periodistas que esos para mí son los providas que están callados porque le deben bajar línea y no lo dejan hablar. No es casualidad que los medios sean pro aborto, no es casualidad que los políticos pro aborto, los periodistas pro aborto, los conductores de televisión pro aborto tengan más visibilidad. Acá hay algo más de por medio, yo creo que hay que replantearse las cosas, cuáles son los verdaderos intereses detrás de la campaña de aborto en la Argentina. ¿Qué finalidades persiguen? ¿Hasta qué punto alguien que milita a favor del aborto tuvo un compromiso genuino por los derechos de la mujer y trabajó por la mujer y se sacrifica de alguna manera por la mujer? Es el aborto y nada más, no militan por otra cosa, no atienden hogares donde hay mujeres que son víctimas de violencia, no las asisten económicamente, no están con el acompañamiento psicológico, no brindan charlas en las escuelas sobre educación sexual basada en ciencia. O sea, llama mucho la atención y acá se está vendiendo pescado podrido y hay mucha gente que lo compra. Y como te decía antes, la misma juventud no le interesa lo que dice la ciencia, no les interesan las estadísticas de salud vinculadas al aborto. Le dijeron que el aborto es un derecho y punto. Le dijeron que un feto de 14 semanas, un conjunto de células, un parásito y punto, que forma parte del cuerpo de la mujer y punto, no hay criterio. Por eso que se pudo imponer tan fácil esta ideología, por la falta de pensamiento crítico en la gente y yo diría también la falta de principios y valores morales genuinos y verdaderos. Sí, sí, sí. Y a mí Mucho también me parece que hay mucha falta de coraje también de parte de aquellos que sí saben.
¿sí? Y no se animan a hablar como lo estás haciendo vos, por ejemplo, como últimamente lo ha hecho el doctor Rodríguez Lastra, como lo ha hecho desde siempre la doctora Chinda Brandolino, por ejemplo, por decirte algunos nombres, como lo están haciendo Agustín Laje, Nicolás Márquez, gente que está formada, que tiene conocimiento profundo en su propia área y que está cuestionando todo esto que está ocurriendo en la Argentina. Lamentablemente, Que somos atacados. y son tremendamente atacados, tremendamente Yo fui atacados. escrachado en medios de prensa nacional, medios del Río Negro, medios de Tucumán, a finales de agosto, no, finales de julio, principios de agosto, me fui 10 días de vacaciones, 12 días de vacaciones a Tucumán, y bueno, me ofrecí para dar una charla y lo que terminó siendo una charla se convirtió en 6 charlas totalmente gratuitas y a raíz de eso me empezaron a escrachar por todos lados y a sacar a relucir una denuncia que me hicieron por la opinión de un caso de Tucumán de una niñita abusada, donde yo conté cosas que ya habían salido en los medios de Sí, prensa, sí, sí, y al sí. final de cuentas una denuncia que terminó archivada, de la cual nunca me llegó una notificación, y se basaron de eso para escracharme de todos lados. Cuando fui a dar la charla en la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional de Tucumán, había un grupo de 50, 60 personas manifestando violentamente. Cuando fui a un hospital, un centro de salud de una localidad de Tucumán, de Yerbabuena, había un grupo de feministas que me querían atacar y agredir. Tuve que dar la charla con gendarmería al lado. Por suerte, las autoridades del hospital y del municipio de Yerbabuena estuvieron a la par mía y pusieron coto a todo esto, porque parece que los Provida no podemos dar charlas, no podemos militar, debido a que somos atacados, tenemos siempre manifestaciones en la puerta. Inclusive con otros colegas Provida organicé una charla con referentes políticos Provida en el Centro Cultural Nuevo de Chipoleti, de la ciudad donde vivo, y nos quitaron el centro cultural por miedo a las amenazas que recibieron de los grupos feministas, donde a su vez en el diario local de Río Negro se fogoneaba que iba a haber una marcha feminista atroz en contra del evento, y al final fueron 15 feministas que estuvieron en la vereda de enfrente. Y a último momento tuvimos que trasladar todo a Neuquén, un centro que nos prestó un pastor evangélico, y eso llevó a que mucha gente no pudiese asistir. La persecución que hay a los providas es tremenda. Yo te puedo asegurar que si voy a dar una charla en cualquier provincia, sobre todo si es en algún lugar público la charla, van a tirar abajo el evento presionando al intendente, al gobernador o a los legisladores. Va a haber una marcha violenta en la puerta, me van a llegar amenazas de todo tipo, como que me llegaron, y que las publiqué, las mostré en mis charlas para que vean de qué se trata el sector verde, el sector pro aborto, y eso marca claramente la falta de libertad de expresión. Yo nunca fui a una charla pro aborto para que se cancele o no se dé, nunca fui a manifestarme violentamente en la gente que hablaba a favor del aborto. Es una locura. Es realmente una locura lo que se vive. Yo, por ejemplo, para contarte algunas anécdotas personales, mi libro, aquí lo voy a mostrar, mi libro todavía no salía, mi libro todavía no salía publicado, decía, este libro no se había impreso, y ya había una cautelar en la Argentina para que no se distribuya, por ejemplo. Sí, me llegó un aviso de un estudio jurídico diciendo que un grupo LGBT quería interponer un amparo, una cautelar para que no salga publicado. Eso fue en diciembre del año pasado. El libro salió impreso el 5 de marzo en Argentina, alrededor del 5 de marzo. Y en febrero, fines de enero, creo que fue el 31 de enero, recibí una denuncia del INADI por este libro. Es decir, el libro ni siquiera lo habían leído, ni siquiera había sido publicado en la Argentina, y ya tenía una denuncia del INADI para que no pueda dar las conferencias, ni charlas, ni nada. En la Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo, hubieron 2 episodios también dignos de mención y de reproche. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario me invitan en el mes de marzo a que dé una conferencia para que hable de los aspectos económicos de toda esta movida.
si tanto de la financiación del aborto, la financiación por parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, cómo se mueve la cuestión del género, especialmente para que hable de eso, desde el punto de vista económico, a ver si realmente económicamente a una nación le conviene meter estos temas. De un punto de vista totalmente neutro, por así decirlo, y llegó una orden del rectorado que la decana de la Facultad de Ciencias Económicas no tenía la autoridad para organizar una conferencia. Fue una No, mentira. yo por suerte en las 2 charlas que di en universidad pública, di 2 charlas en la Universidad Nacional de La Pampa, el rectorado se la jugó y permitió que yo dé las charlas. Presentaron una nota, un proyecto para tratarse sobre tablas para que yo no pudiera dar la charla y se dio respetando la libertad de opinión. Y en la Universidad Nacional de Tucumán yo di en el aula Dalma, que es un aula que está en la parte central, y tanto el rectorado como el decano de medicina permitieron que se dé la charla. El rector básicamente dijo que cada facultad es autártica, autónoma y tiene derecho de realizar la actividad que quieran, esto pasa a decisión del decano. Y el decano dijo, acá hay libertad de opinión, así como se pueden hacer eventos donde se hable a favor del aborto, se pueden hacer eventos donde se hable en contra del aborto y permitió que se realice. Lo que sí el rector tuvo que poner la seguridad privada del rectorado dentro del aula y afuera tuvo que estar presente la Policía Provincial de Tucumán, claro, para que yo pudiera dar la charla y que no estuviera en riesgo la seguridad, ni la mía, ni la de los asistentes a las charlas. Entonces, por eso muchas veces depende también los sectores. Tucumán es una provincia provida y la Facultad de Medicina Tucumán es provida, pero acá en Río Negro y en Neuquén es muy difícil hacer eventos provida en lugares públicos porque los terminan tirando abajo y si las autoridades locales terminan cediendo ante las presiones. Y conseguir un local privado, pagar el alquiler, la luz, el sonido, etcétera, 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 para organizar una charla es muy difícil, cuesta dinero, y en el sector pro vida, a diferencia del sector pro aborto, no tenemos financiamiento externo. Y yo inclusive cuando doy la charla voy de mil amores, no cobro nada, porque sé lo difícil que es poderle organizar todo el trabajo que implica traer a alguien, correr con los gastos de su traslado y alojamiento, y me encanta dar charla, a mí me encanta, no tengo problema, para mí que me escrachen me sirve para publicitar la charla y que más gente tenga interés en ir, y creo que hay que hablar, hay que decir la verdad, y no tenemos que tener miedo. A mí me gustaría que más médicos salgan a la calle y manifiesten su opinión en contra del aborto, brinden los conocimientos científicos. Esto ya excede la cuestión religiosa o personal. Esto es ciencia pura. No se entiende. Estamos yendo en contra del juramento hipocrático, en contra de lo que aprendimos en anatomía, fisiología, embriología, bioquímica, genética. Es una locura haber llegado a este punto, tener que explicar que un embrión y un feto es un ser humano que tiene derecho a la vida, que el embarazo no es una patología, y que por suerte en Argentina las muertes por aborto no representan una epidemia. Toda muerte es una tragedia, así sea una sola, pero no hay una epidemia de muertes de mujeres por aborto, sí de otras causas como te mencioné. Y es increíble tener que recurrir a la ciencia para explicar cosas tan obvias. Claro. Es una locura. No, es una locura total. Y aquí es lo interesante, lo ideológico de todos estos debates. Son debates que se tendrían que dar en el ambiente propio, que es el ambiente científico, no el ambiente político. La política no puede venir e imponerte que la vida comienza cuando nace el niño. Por ejemplo, en Canadá reformaron el Código de Derecho Penal y se define a la persona humana como todo aquel que ha salido completamente del vientre de la madre, más allá de lo que diga la ciencia y la religión. Es una locura. Una locura. O sea, los médicos nos mantuvieron al lado de las consideraciones. Si bien hubo médicos que participaron tanto a favor como en contra de la ley de aborto, no fue muy tenida en cuenta la opinión. Importa más la ideología que lo que pueda decir
un profesional de la ciencia de la salud, y eso llama mucho la atención. Y mira, si el debate por la legalización del aborto hubiera sido un debate racional y bien llevado, lo primero que tiene que hacer un presidente de la nación, que eso fue la hipocresía y la traición de Macri, lo que tendría que haber hecho es decir, bueno, vamos a llamar a los especialistas más importantes en la Argentina en cuestiones de embriología, de genética, de biología, de ginecología, de la ciencia que haga falta. Vamos a traer filósofos, si hace falta definir qué es la vida, qué es la persona humana, vamos a traer expertos a nivel mundial y que debatan entre ellos, que se agarren a las piñas si se tienen que agarrar, pero que debatan y que ellos, que son los especialistas, ustedes definan y digan, así es la cosa, y la política en realidad tiene que estar al servicio de la ciencia, no al revés. Exactamente. Eso Acá al revés. Por eso es algo totalmente totalitario lo que está ocurriendo en Argentina, en toda Latinoamérica. Es totalmente al revés. Aquí en Canadá, por ejemplo, para darte un ejemplo, antes de ayer el primer ministro de Canadá, Trudeau, le manda una carta a la Corte Suprema donde le pide que se comiencen a penalizar ciertos tratamientos psicológicos. Lo cual es una locura. Uno dice, pero pará, quien tiene que decidir si un procedimiento, un tratamiento es ético o no es ético, es el colegio de psicólogos que existe aquí en Canadá y que tiene psicólogos y psiquiatras muy importantes a nivel mundial. Y si ellos dicen, miren, este tratamiento se debe tratar, la disforia de género se debe tratar, si viene un niño con problemas con respecto a su propia identidad personal, es un niño que tiene que recibir apoyo psicológico. No puede venir el primer ministro del país y decir, está prohibido tratar a esos niños. Es una locura. Seguro. Porque ¿qué autoridad tiene un primer ministro como Trudeau? ¿Qué autoridad tiene un Macri? ¿Qué autoridad tiene un Fernández para decir que el aborto es un problema de salud pública? Si Fernández, ¿qué autoridad, tanto moral como científica, tiene para hacer esa afirmación? Es una locura realmente. Y que importa lo que es políticamente correcto, y que llamativamente lo que es políticamente correcto no es ni moralmente correcto ni científicamente correcto, pero es políticamente correcto. ¿Por qué es correcto desde el punto de vista político? No lo entiendo. Me parece que tira más, ¿qué es lo que te brinda más votos que lo que es verdaderamente correcto y necesario para el pueblo? Yo te puedo asegurar, y dudo mucho que en esto me equivoque, que no se va a trabajar sobre las principales causas de mortalidad de la mujer, pero se va a incentivar el aborto por todos lados. No importa. Inclusive recién hice una publicación sobre el AMEU, que es el aspirador manual endouterino, porque claro, está dentro del protocolo nuevo de aborto, y te hablan del misoprostol y del AMEU, que sí, es verdad, el AMEU son unas cánulas de plástico que tienen mucho menos riesgo de perforación uterina que el raspado uterino que se hace con instrumental quirúrgico metálico. Pero no siempre se puede hacer un aborto con AMEU. No siempre se puede finalizar un aborto incompleto con un aspirador. En algunos casos hay que recurrir igual al raspado, pero de eso no te hablan aparentemente en el protocolo. Yo todavía lo tengo que terminar de leer porque son varias páginas y como te digo, estoy con varios libros y publicaciones y cosas que estoy escribiendo y lo quiero leer en un tiempito libre que tenga, porque ya lo empecé a leer, pero me puse a ver la parte de los métodos utilizados para finalizar el embarazo en el nuevo protocolo y te habla del AMEO, de las pastillas, está todo bien, ¿me entiendes? Pero hay cosas que no aparecen en los manuales y que las sabe quien los utiliza, porque tiene experiencia, y esos métodos yo los utilicé en mi capacitación en los embarazos detenidos del primer trimestre, de menos de 11 semanas, lo que se conocen como embarazos anembrionados, huevo muerto y retenido. Y yo sé perfectamente en qué caso se utiliza un AMEU, cómo se usa, en qué caso se utiliza un raspado. Además fui el primer médico en utilizar un AMEU en el hospital de la ciudad de Chipolete y yo capacité a mis colegas en el uso del AMEU. Y se opina por opinar, recién teniéndole que dar explicación a alguien que me llama la atención, una licenciada en obstetricia, y me decía como que no, el AMEU se usa siempre, y no siempre lo va a poder usar. Entonces hay hasta cuestiones técnicas vinculadas al aborto que se desconoce, cuáles son los efectos del misoprostol, cuáles son los riesgos de un raspado uterino.
¿Cómo se haría un aborto en un embarazo avanzado? Hablemos de un embarazo de 20 semanas, inclusive lo que vulgarmente se conoce como un aborto tardío, más de 20 semanas, 24 semanas, ¿qué consideran un aborto? Y la gente no entiende que se está refiriendo al nacimiento de un feto muerto y que si está vivo hay que matarlo intraútero. Entonces, ¿cómo se mata intraútero? ¿Cómo se saca ese feto? ¿Cómo sale? Eso la gente no lo desconoce Sí, y sí, sí. pareciera que no le interese. Yo cuando en mis charlas cuento cómo se hace un aborto, automáticamente todo el mundo queda petrificado. Y yo creo A que mí hay me, que decirlo, por más que esto sea muy fuerte, yo creo que eso hay que decirlo. hay que decirlo, hay que explicarlo, porque realmente yo te voy a contar un ejemplo aquí en Canadá y un caso que he conocido en Estados Unidos. En Canadá, a la legislación, el Código Penal, al definir la persona humana como aquel que ha nacido completamente del vientre materno, lo que hacen es que en los abortos tardíos simplemente esperan a la hora del parto o le inducen un parto normal a la mujer y cuando el bebé está naciendo, ¿sí? El bebé se asoma el cráneo y le inyectan una solución salina para que queme el cerebro. Por lo tanto, el bebé termina muriendo fuera del vientre de la madre. ¿Sí? Y por eso es común. Aquí en Canadá yo me he encontrado con muchos casos, en Estados Unidos, con el caso de Jana, el caso famoso de una chica que también fue abortada por una solución salina en su partida de nacimiento, dice nacimiento por aborto provocado, eh, lo dice en la partida de nacimiento de ella del estado de Increíble. California. Ella ahora, Si eso a alguien le parece humano, estamos mal de la cabeza. claro, ella ahora padece de parálisis cerebral. Aquí, por ejemplo, en Canadá hay muchos casos de chicos con discapacidades que en realidad fueron producto de aborto, porque esos niños les inducían el parto tempranamente, les inyectaban una solución salina y muchas veces la solución salina no termina quemando el cerebro porque el cuerpo humano reacciona. Y ese niño sobrevive, o sea que es increíble. Yo tengo muchos casos de enfermeras, por ejemplo, que me cuentan que ellas han sacado chicos del tacho de la basura, chicos que todavía estaban vivos, pataleando, porque la solución salina no los mataba y los dejaban que se mueran. Es una locura realmente el nivel de barbarie que existe en países del primer mundo como Estados Unidos o Canadá, que eso en definitiva es lo que quieren legalizar en la Argentina. Yo recuerdo en la sesión de debates cuando Chirna Brandolino comienza a explicar lo que es un aborto y cómo se hace y saca los instrumentales y los senadores la frenan y no la dejan seguir. Mostró creo que un video y le dice, pero si esto es lo que ustedes están votando. Que Claro, la gente vea un video en YouTube de un aborto en el segundo trimestre, aborto de 20 semanas. Que vea la foto, que vea los videos y vea si es un procedimiento sencillo y que está exento de complicaciones. Lo que pasa es que se opina sin saber. Una cosa es hablar y otra cosa es opinar. Para opinar necesitas tener conocimiento de causa. Si no, no estás opinando, estás hablando, haciendo ruido. ¿Querés hablar? Habla, no hay problema. Pero para poder opinar de algo, primero te tienes que informar, tienes que aprender, saber, conocer. Y hay ciertas cosas que el profesional las conoce, la gente que no está en el ambiente de la medicina no, y se opina mucho sin saber y te discuten y te discuten y te discuten, y es, te juro, remarle en dulce de leche. Es sí, sí. increíble las cosas básicas que uno tiene que llegar a explicar. No, es tremendo realmente bueno, a mí me parece muy loable, Jorge, lo que estás haciendo, tus charlas, tu trabajo, Gracias. principalmente el hecho de ir de buena voluntad, eso yo creo que la gente también lo tiene que saber, que muchos de nosotros vamos a dar conferencias, en mi caso yo voy desde Canadá, vos vas desde la Patagonia, un lugar lejos, alejado, con el tema del transporte en la Argentina, uno se paga los viajes muchas veces, uno no cobra por dar conferencias, porque la única intención que uno tiene es que la gente se forme, porque hemos visto que el problema en Argentina y en Latinoamérica en general de fondo es cultural y está muy intrínsecamente relacionado con la familia. Por eso yo quiero tomar esta oportunidad para recomendar tu libro. Me parece un libro sensacional, un libro que toda persona, todos ustedes deben tener ese libro en su casa para formarse, para realmente encarar seriamente este problema, nuestra situación. A mí me interesó mucho el combate
contra el comunismo, contra sociedades totalitarias. Y el caso de Polonia es un caso muy interesante, porque Polonia, si uno mira la resistencia de los polacos hacia el comunismo y cómo lograron salir y vencer, no fue una lucha por las armas, no fue una lucha por la violencia, sino que fue una lucha cultural. Era recuperar la cultura polaca, en el caso de ellos, bueno, recuperar la vida espiritual, la fe, el catolicismo, pero también la cuestión cultural del conocimiento, de las tradiciones, de la verdad, y fue eso lo que expulsó, por así decir, al comunismo de esas tierras. Yo creo que en Argentina, en Latinoamérica, tenemos que hacer lo mismo, volver a nuestra cultura. Exactamente. Volver al ser humano, volver a la familia, nuestras tradiciones, reconocer que nosotros somos seres espirituados, somos cuerpos que tenemos un alma que nos da vida, que nos da el ser. Y eso viniendo de una persona como vos, Jorge, que te movés, por así decir, con argumentos puramente científicos, argumentos racionales, argumentos que tendrían que ser el común en toda conversación con cualquier ser humano. No estamos haciendo uso de dogmas, de revelaciones, de cuestiones. No, seguro. Obviamente respetando todo eso, pero teniendo en cuenta que el afirmar que el ser humano es un ser espiritual no es una afirmación religiosa, sino que es simplemente la experiencia propia personal de cada uno de nosotros, del hecho de que somos libres, de que tenemos intelecto, de que tenemos voluntad, que tenemos esa capacidad de elegir, de determinarnos, de darle un sentido a la vida de cada uno. Así que bueno, Jorge, tu libro, para que todos lo conozcan, el título y una reseña muy breve para comentarlo. Mi libro se llama Crítica Moral a la Sociedad. Al igual que vos, yo tuve que pagar por su publicación, con fondos propios. Y justamente en el mismo yo hablo de la importancia de la moral, tanto para el individuo como para la familia y la sociedad, la importancia de la familia como la primera sociedad donde el individuo adquiere los principios y valores morales, la importancia de fortificar a la familia en cualquier plan de gobierno. Luego hablo sobre los distintos poderes, el poder legislativo que a través de las normas que deben representar las necesidades del pueblo establece la identidad de su país, por lo que se debe entender qué necesidad tiene el pueblo, gastar la suela de los zapatos a los políticos y saber qué necesitan, el poder judicial que debe cuidar esas normas para cuidar al pueblo, pero también haciendo uso del criterio que el pueblo tiene, porque acá todos son representantes del pueblo, no son mis ideas, mis conceptos, sino el pensamiento del pueblo. Acá un diputado, un senador a la hora de votar una ley no tiene que votar la ley que a él le conviene o la que a él le parece, sino la que le parece al pueblo, porque son representantes del pueblo. No nos podemos juntar los 44 millones de argentinos para votar una ley. Entonces la tienen que votar por nosotros, pero si esos diputados y senadores no representan nuestra voluntad, y estamos bastante complicados en el tema. Lo mismo el juez a la hora de aplicar un criterio, respetando obviamente el marco legal y los procedimientos legales, pero tener en cuenta el criterio popular. Y por último, el Poder Ejecutivo, que no es ni más ni menos que el que ejecuta, el que realiza el plan de acción en todas las áreas para tratar de cubrir las necesidades del pueblo, pero haciendo hincapié en todo lo que es el Estado, la importancia de cumplir con las necesidades del pueblo, de conocer la voluntad del pueblo, de considerarse ellos mismos como siervos del pueblo. Eso es básicamente lo que yo hago en mi libro Crítica Moral a la Sociedad. Está disponible en la página de la editorial Duncan. Conseguí también que una librería importante de Argentina que tiene sucursales en varias provincias lo distribuya, así que también está disponible en las librerías Cúspide y en la página de internet de Cúspide. Y bueno, también acá en Chipoleti y Neuquén Capital, que es una ciudad pegadita a Chipoleti, está disponible en dos librerías. Y bueno, yo también cuando doy las charlas, las conferencias, lo trato de ofrecer, porque es algo que a mí me costó y me parece que es
una forma de transmitir mi pensamiento para que la gente lo conozca. Si les gusta o no les gusta, acepto todas las críticas. Si quieren conocer más de mi libro, está inclusive publicado en mi cuenta de Twitter, cuáles son las librerías disponibles. Y Jorge, ¿ese libro está disponible en Amazon, por ejemplo, en formato digital para el público de Latinoamérica? No, lamentablemente en formato digital no, se puede comprar por Mercado Libre. No me acuerdo si por Amazon también a través de Cúspide, pero sí se puede encargar por internet, pero de manera física. Ujú. El problema es que, bueno, ahí se encarece por el envío y termina siendo más caro el envío que el libro mismo. Hubiera sido una buena idea hacerlo en formato digital. Sí, Creo que será algo que tendré en cuenta para el próximo libro. no, incluso este mismo libro, yo creo que nunca es tarde para ofrecerlo en Amazon para que el público, por ejemplo, que nos escuche en Estados Unidos, en Canadá, en México, en tantos países, en España, en Europa, Seguro. lo puedan obtener ahí con cualquier asistencia que necesites al respecto. Yo te puedo dar una mano porque es algo muy fácil y es una manera muy efectiva de llegar ciertamente al mundo exterior, no fuera de la Argentina. Después, con respecto, ya para ir finalizando, entonces ya hablamos sobre tu libro. Con respecto a objetivos en el futuro, planes personales, hablabas de comenzar una licenciatura prontamente. Perdón, hago una aclaración si está disponible en Amazon. Está buenísimo, En buenísimo. Amazon y en Mercado Libre, que es lo mismo que Amazon, pero en Argentina. Si eso, yo no me acordaba bien si las librerías Cúspide habían logrado ubicarlo en Amazon, pero sí está en Amazon también disponible. Muy bien, Estaba entonces buscando. vamos a recomendar a todos los oyentes, a todos aquellos que están escuchando la conversación, que lo pueden encontrar en Amazon también el libro del doctor Jorge Maciel, o en Argentina en todas las librerías Cúspides que se encuentran en prácticamente todas las ciudades de Argentina. Y Gracias por la difusión. yendo a tus objetivos personales, Sí. ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Y yo de acá a 5 años me veo como militante pro vida, dando charlas, siguiendo con mis posteos, haciendo otras publicaciones, otros libros. Estamos ahora con un proyecto grande con distintos referentes que vamos a enfocar distintos aspectos del aborto y la defensa de las vidas. Estoy trabajando en eso. Yo creo que, no sé si tendré la oportunidad, pero creo que la pata política también algo a tener en cuenta, porque como dije, las leyes las votan los diputados y senadores, no las votamos nosotros. Creo que hay que involucrarse en política. Estoy trabajando en un partido pro vida, pero bueno, se necesita una cierta cantidad de afiliados para que sea reconocido como tal y pueda tener la oportunidad de participar en las elecciones. Eh, si se diese la oportunidad, lo haría. Creo que si bien estamos muy defraudados por la política, el problema no es la política, sino el tipo de políticos que contamos nosotros, donde muchas veces la culpa de esa clase deficiente de políticos es culpa nuestra por cómo nosotros votamos. Eso también lo digo en el libro. No tenemos mucho pensamiento crítico a la hora de elegir a quienes nos gobiernan y creo que por ahí, si se diese la oportunidad de tener alguna participación política, lo haría de manera total y absolutamente honesta y con todas las cuentas claras, porque vemos que se benefician mucho económicamente y por el pueblo no hacen nada. Y bueno, me veo en eso, capaz que tenga suerte y pueda ya tener el título de licenciado en filosofía. Me encantaría, siento que algo que espiritualmente me completaría, me llenaría. Y bueno, eso creo que son los proyectos 5 años, trabajando, militando, escribiendo y filosofando. Bien, Jorge, ¿dónde vas a estudiar filosofía? Estoy haciendo la carrera a distancia en la Universidad Católica de La Plata. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, obviamente que te deseo lo mejor. Aristóteles decía, tiene dos definiciones del ser humano. El ser humano como un ser racional, pero él también dice como ser político. Y en definitiva, las dos definiciones no son mutuamente excluyentes, sino que Se el modo complementan. se complementan totalmente porque el modo, por así decir,
de alcanzar esa racionalidad máxima, de alcanzar ese orden tanto personal como social, se ve realizado en la política, porque la política, en definitiva, es el modo de organización más complejo que existe. Pero no podemos hacer política sin tener en cuenta la vida política por excelencia, que es la de la propia familia, la organización. Exactamente. Por eso yo creo que presentás una propuesta muy realista, una propuesta muy respetuosa de la conciencia del individuo, de sus decisiones personales, una propuesta muy respetuosa especialmente de la familia, teniendo en cuenta que es la unidad básica de nuestra sociedad, que sin familia, Totalmente. sin familia no vamos a llegar a ningún lado. Y ciertamente entonces que coincidimos totalmente. Yo también veo que el problema más grave de Latinoamérica es la cultura, y especialmente la cultura familiar, el hecho de que no tenemos buenos padres, y el no tener buenos padres, eso lleva a tener hijas feministas, por ejemplo, que rechazan esa imagen del hombre que vieron. Eso conlleva muchos problemas económicos, problemas sociales, problemas psicológicos de una sociedad. Tenemos que reforzar la familia, tenemos que defender al hombre, y especialmente yo creo que tenemos que dar una imagen de lo que es el hombre verdadero, como ser humano, como un ser racional, como un ser virtuoso, un ser prudente, porque en definitiva el feminismo, como decías, se victimiza, pero no denuncia al violador, no denuncia el problema verdadero de raíz, sino que usa políticamente los problemas sociales de nuestra sociedad, pero no está ofreciendo una solución verdadera a los problemas verdaderos que padece la mujer en Latinoamérica. Y por eso, claro, por eso yo creo que tener referentes como vos y como tantos otros que realmente están dando luz en esta oscuridad es muy importante. Y es muy importante también que estemos trabajando en común, estando unidos, en remando, porque en definitiva estamos todos en el mismo bote, en el mismo barco, y tenemos que aferrarnos a aquellos que nos unen en común, que es la ley natural, la conciencia, el deseo de hacer el bien, el deseo de vivir una vida plena, espiritual, una vida racional, como decías bien, con respecto a Kant, una vida que no se dirija por las pasiones, por las emociones, sino que tenga un orden, y especialmente con un respeto a la dignidad humana, de todo ser humano, incluso de aquellos que no piensan como nosotros. Totalmente, hay que respetar al prójimo. Respetarlo incluso a los que nos vienen a escrachar, a los que nos vienen con violencia. Uno tiene que hacer el bien siempre. Yo siempre digo eso, el bien hay que hacerlo siempre, simplemente hay que ver cuál es la manera más efectiva de hacer el bien para realmente efectuar un cambio verdadero en nuestras sociedades y en nuestra cultura, que lamentablemente está bajo un ataque tremendo por parte de todos estos intereses ideológicos y políticos. Muy bien, Jorge. ¿Dónde te encontramos para aquellos? Vamos a invitar a que todo el mundo te siga, Jorge. En las redes sociales, en Instagram. Twitter, Instagram, tengo un canal de YouTube donde subí varios videos. Cada tanto estoy haciendo transmisiones en vivo en Instagram sobre todos estos temas que estuvimos tratando. Así que bueno, también me pueden seguir por Facebook. Creo que ya abarqué todo: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Sí, Así sí, que sí. bueno. Jorge, voy a poner abajo en los comentarios, en la parte de la descripción de este video, aquí abajo voy a poner los links a tu libro, tanto en Cúspide, en Amazon. Voy a poner links a todas tus redes sociales también para que simplemente vayan, hagan el clic, se les abra en su pantalla y lo sigan al doctor Jorge Maciel. Y te quería agradecer enormemente, porque la vida del médico no es una vida fácil, es una vida cargada de trabajo, especialmente de ese trabajo que uno no había planeado. Yo en una ocasión estaba dando un curso sobre ideología de género, y una médica, una ginecóloga de Jujuy, estaba haciendo el curso, y mientras estoy dando ella pone en el comentario abajo: perdón que tengo un parto de emergencia. Y se tuvo que parar e ir, y después, bueno, le mandé el link para el video para que termine de ver la clase, porque se perdió la mitad de la clase por ese parto de emergencia, una situación, una cesárea que tuvo que atender.
la vida del médico es una vida muy difícil, muy sacrificada, por eso yo admiro a todos los médicos. Yo tengo una hermana que ahora está terminando medicina en Rosario, y para mí es un honor decir, bueno, tengo una hermana médica, ¿no? Hablar con vos realmente es un honor. El médico es una persona que tiene en los pueblos, yo vengo de un pueblo en medio de la montaña en San Juan, un pueblo llamado Barreal. El médico siempre ha sido una personalidad en el pueblo, primero por su cultura y especialmente también yo creo por el deseo del médico de hacer el bien, de curar, de sanar. El médico muchas veces en el pueblo era la persona a la cual la gente iba y le contaba sus problemas personales, aunque no tenga nada que Tal ver cual. con medicina, pero uno en el médico confía. En el médico uno confía, en el médico uno le entrega la propia vida, y por eso yo creo que hay que volver a reafirmar el propósito de la medicina, que es hacer el bien, y especialmente buscando el bien integral de la persona, el bien total. Yo creo que en eso, Jorge, sos una referencia para todo médico en Latinoamérica, por eso yo también quería hacerte esta entrevista, porque tenés una visión completa de lo que es el ser humano. A vos no solamente te importa si viene una persona por un problema, una dolencia, sino que vas al más allá, vas al todo de esa persona, para que esa persona, bueno, descubra por medio de tu libro, de tu formación, de tus videos, de tus posteos y demás, realmente tenemos la conciencia de que el ser humano es un universo en sí mismo al cual hay que respetar, y tiene una dignidad única, una dignidad que comienza en el momento de la fertilización, de la concepción, y por eso, bueno, defendemos a la vida, defendemos a la familia, defendemos todo lo que significa lo bueno para el ser humano. Así que es un honor haberte tenido, haber tenido esta conversación, y obviamente que no va a ser ni la primera ni la última. Para mí el honor que vos, que sos un militante pro vida, alguien tan formado con tu licenciatura inicial y los posteriores doctorados que hiciste, alguien tan conocido, me haya entrevistado, me haya tenido en cuenta. Desde ya muchas gracias por los halagos, por darme la oportunidad para darme a conocer más gente a través de las redes sociales, por ayudarme a darle difusión a mi libro, así que para mí es un honor, es un placer y te lo agradezco de corazón. El honor es todo mío, Pablo. Desde ya un abrazo enorme. Muy bien, gracias Jorge. Y yo lo que siempre digo en la vida, mucha gente me pregunta cómo has hecho para leer tantos libros. Y yo siempre digo esto, uno tiene que ser selectivo, porque en la vida solamente hay tiempo para leer lo mejor. No hay tiempo para mediocres. Si la cosa no es buena, no pierdan el tiempo, porque no tenemos tiempo para eso. Y Seguro. yo tu libro lo califico como de lo mejor para leer, ¿sí? Por eso yo lo recomiendo. Vamos a ver y vamos a hablar en el futuro, cuando vuelva a la Argentina, la posibilidad. Yo viajo a muchísimas ciudades, provincias. Me gustaría mucho incluso llevar algunos ejemplares de tu libro para ofrecerlo, Gracias. porque me parece realmente un aporte muy bueno a esta lucha. Tu libro ha salido en un momento fundamental, un momento clave, y en definitiva esta es una batalla en las ideas también. Es una batalla en la formación de la conciencia, y no hay nada mejor para formar la conciencia de una persona que leer un buen libro, el plasmar eso en un buen libro. Hablábamos de la crítica a la televisión, vos hablabas al principio de que casi no ves televisión por el bajo nivel cultural y demás y moral. Yo, gracias a Dios, me crié en una familia sin televisión, en medio del campo, nunca tuve televisión en mi vida, ni siquiera hoy en día, viviendo en el primer mundo, no tengo televisión. Pero tenemos un elemento único en la historia de la humanidad, que es el Internet y es YouTube. Sí, exactamente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Voy a invitar a todos ustedes, en vez de ver televisión, vean un programa como este, por ejemplo. Vean videos de referentes, vean videos de personas que nos vienen a formar de verdad, y que en definitiva son mucho más constructivos espiritualmente hablando, son mucho más educativos que lo que la televisión argentina o latinoamericana puedan ofrecer. Por eso también yo quise que este video sea un viernes a la noche en Argentina, para que la gente se siente y diga, bueno, en vez de ver cualquier estupidez en televisión, veamos a Jorge Maciel y su enseñanza, que realmente ha sido espectacular, el tenerte. Por eso yo quiero alentar a las personas a vean menos televisión y lean más, fórmense mejor. Y obviamente el libro del doctor Jorge Maciel es un aporte
que se necesitaba mucho. Se necesita que un médico salga al campo de batalla, que diga las cosas que se tengan que decir, que reafirme la importancia de la vida, la importancia de la familia y especialmente la importancia de llevar una vida moral correcta. Exactamente. Te agradezco mucho por esta oportunidad, por la entrevista, por darme la posibilidad de hablar de temas tan importantes y bueno, nuevamente te agradezco por permitir darle un poquito de difusión a mi libro y a mis redes sociales. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto y obviamente que en el año entrante vamos a organizar otra entrevista para seguir hablando de tantos temas. Incluso me gustaría profundizar muchas de las cosas de las cuales hablaste y mencionaste en el tema de la familia, la educación de los hijos. Yo estoy justamente ahora escribiendo un libro sobre ese tema, así que sería muy bueno tener una conversación con vos, tu experiencia, tu visión sobre la familia y cómo levantar a la familia de realmente de donde se encuentra, pero eso lo dejamos para la próxima. Gracias a todos, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, hasta luego, un abrazo. Hasta luego.